Bienvenidos a nuestra charla Médicos. En Hospital del Valle nos caracterizamos por tener los estándares más altos de calidad y seguridad. Somos el campus hospitalario más grande de la zona norte, donde contamos con todos los servicios médicos hospitalarios, de diagnóstico, de apoyo y consulta externa en un solo lugar para la atención de nuestros pacientes. Para nosotros, la educación, innovación y el crecimiento son clave importante en la búsqueda de la excelencia para brindar el mejor servicio a nuestros aliados médicos especialistas y a nuestros pacientes. Hemos creado este espacio educativo para que médicos especialistas, médicos generales asistenciales, personal de enfermería, estudiantes de medicina y personal de salud puedan compartir sus conocimientos y experiencias aprendiendo juntos temas importantes de la medicina. Contaremos con la oportunidad de interactuar a través de las preguntas y respuestas entre colegas, colocándolas en el chat de esta aplicación, y al finalizar nuestros expositores darán respuesta a las mismas. Con médicos especialistas credencializados como nuestros expositores, aseguramos la calidad de los contenidos aquí expuestos. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra charla. Costos para el sistema de salud. Cuando nosotros hablamos de asma, sabemos que es una enfermedad que se caracteriza por varios síntomas, como tos, silbidos, dificultad respiratoria u opresión torácica. Entonces, cuando hablamos de una crisis asmática, nos referimos a un episodio agudo o subagudo que se caracteriza porque hay un empeoramiento de todos estos síntomas y que se va a acompañar de una disminución de la función pulmonar basal del paciente y que nosotros lo podemos determinar con pruebas objetivas como una espirometría o una flujometría. Es importante que nosotros recordemos que existen factores anatómicos y fisiológicos que ponen al paciente pediátrico en mayor riesgo de sufrir una exacerbación asmática o un evento de dificultad respiratoria. Como si recordamos características anatómicas del paciente pediátrico, este paciente va a tener una vía aérea más pequeña en comparación con el paciente adulto, lo que lo vuelve más susceptible a un evento de obstrucción de la vía aérea. Además, sabemos que el paciente pediátrico tiene un tórax con características distintas al adulto. Tenemos un tórax cartilaginoso y esto hace que características como la distensibilidad y la elasticidad se vean alteradas en el paciente pediátrico. Otra de las características anatómicas que tenemos en el paciente pediátrico es que no tenemos vías de ventilación colateral. Si recuerdan, en la vía respiratoria nosotros tenemos los poros de Kohn, que son aquellas vías que nos van a permitir que un alveolo y otro alveolo tengan conexión. En el caso de que un alveolo esté conectado, a través de esta vía, estos poros de Kohn, nosotros podemos hacer que otro alveolo ventilado nos ayude a distender un alveolo colapsado. También tenemos comunicación entre bronquiolos y alveolos, como los canales de Lambert, y comunicación entre bronquiolo y bronquiolo, como los canales de Martin. Y esto está poco desarrollado en la edad pediátrica. Entonces, por lo tanto, el paciente pediátrico es más susceptible de un evento de dificultad respiratoria. Y todas estas características de la caja torácica nos van a ver alterados los valores fisiológicos de los volúmenes pulmonares. Nosotros sabemos que tenemos 4 volúmenes y 4 capacidades pulmonares. Y dentro de la capacidad más importante que está disminuida en el paciente pediátrico en comparación con el paciente adulto es la capacidad residual funcional, que es la responsable de evitar el colapso de los alveolos. Una vez dicho esto y entrando ya propiamente en lo que es la crisis asmática, existen distintas clasificaciones. En cuanto a su forma de instauración, podemos clasificarlas en aquellas que se instauran de forma lenta en días o semanas y aquellas que se instauran de forma rápida en 2 a 3 horas. El mecanismo subyacente que media este tipo de crisis es distinto. En aquellas crisis de instauración lenta, lo que predomina es la inflamación y representa el 80% de las crisis. Generalmente van a ser desencadenadas por procesos infecciosos, sabemos que en la mayoría de los casos van a ser virales, o también aquel paciente que no tiene un tratamiento o que tiene, pero tiene una mala adherencia al mismo. En aquellas crisis que son de instauración rápida, que el paciente va a llegar con historia de que estaba bien, pero que de forma súbita, en 2 o 3 horas, el paciente comenzó con datos de dificultad respiratoria. Entonces, estas nosotros tenemos que estar pendientes porque el tratamiento debe de ser agresivo. El riesgo de que este paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos es alto y generalmente se va a estar asociada con exposición a algún alergeno o algún medicamento. Hablando un poquito de epidemiología del asma, esta enfermedad afecta aproximadamente 350 millones de personas a nivel mundial.
causa una gran cantidad de muertes y el 80% de estas muertes se dan en pacientes de países de bajos ingresos, como lo es el nuestro. Las crisis de asma representan el 5% de las visitas a urgencias y de estos, el 15% de los pacientes puede ameritar un ingreso hospitalario. Algo importante de estos pacientes que acuden en crisis de asma al servicio de urgencias es que el 30% de estos pacientes, es decir, un tercio, estaba catalogado como un asma leve. Por eso Gina, en su última actualización, nos dice que nosotros como personal de salud debemos de tener mucho cuidado, es más, evitar el término asma leve al momento de darle la información al paciente, porque el paciente cree que al decirle nosotros que tiene un asma leve, tiene bajo riesgo de sufrir un proceso grave como es una crisis asmática. Existen varios estudios relacionados con eso, donde se ha evaluado la percepción en base, y comparando medidas objetivas de cómo está el control del asma del paciente. Tenemos este estudio que fue realizado en América Latina, en donde evaluaron cómo estaba la percepción del paciente en relación a su enfermedad y cómo realmente estaba cuando se aplicaban medidas objetivas. Entonces, en este estudio se encontró que los pacientes evaluados, el 45%, según el cuestionario que se les aplicó, se decían estar bien controlados. Pero cuando a estos mismos pacientes que decían estar bien controlados se les aplicaron cuestionarios que medían cómo estaba su función pulmonar, cómo estaban sus síntomas diurnos, sus síntomas nocturnos, la limitación en las actividades y también el uso de medicación de rescate, pues realmente solo el 2.4% de los pacientes estaban bien controlados. Y al final de cuentas, esto es importantísimo porque son estos pacientes que creen estar bien controlados los que van a acudir a, a las urgencias con crisis de asma. Hablando un poquito de la fisiopatología del paciente con crisis asmática, sabemos que son 3 mecanismos principales. El broncoespasmo, que está dado por varios mediadores que nos provocan broncoconstricción, que finalmente es el mecanismo principal de obstrucción de esta vía aérea. También tenemos mediadores inflamatorios que nos van a provocar inflamación de la misma, mediado por un edema y cambios en la microvasculatura de esta vía aérea, y también un incremento de la producción de moco por las células caliciformes y por la glándula submucosa. Si este broncoespasmo, esta inflamación de la vía aérea se vuelve grave, el paciente va a tener un aumento de la resistencia de la vía aérea. Si esto se va volviendo más grave y el paciente no llega a una crisis de asma severa, va a haber un colapso de la vía respiratoria pequeña y una hiperinsuflación dinámica. Ya mencionamos que las crisis de asma pues, pueden estar mediadas por alergenos, por patógenos como los virus, por contaminación ambiental, por el humo del tabaco. Se dice que los pacientes con crisis de asma tienen una respuesta antiviral reducida, lo que hace que la replicación viral en estos pacientes sea mayor. Y eso lo vamos a ver principalmente en las crisis de asma de instauración lenta. Entonces el paciente pues no se va a manifestar como una obstrucción al flujo de aire cuando lo medimos en pruebas objetivas. En aquel paciente que ya se nos complicó, que pasó de una crisis de asma leve a una crisis de asma moderada a una crisis de asma severa, el paciente va a tener una obstrucción importante que nos va a llevar a una hiperinflación alveolar y a un aumento del espacio muerto fisiológico. Sabemos que el espacio muerto fisiológico es aquel donde no se da el intercambio de gases, entonces este espacio va a aumentar. Va a haber un aumento de la resistencia de la vía aérea, que nosotros clínicamente lo vamos a ver con incremento del trabajo respiratorio del paciente. Las presiones van a estar tan altas, tanto así que nosotros durante una respiración tranquila tenemos una presión inspiratoria transtorácica de 5 centímetros de agua y en este paciente con obstrucción podemos tener una presión inspiratoria de hasta 50 centímetros de agua. Todo eso lo vamos a ver en aquel paciente con una crisis de asma severa o estado asmático. Las fases inspiratorias y expiratorias se van a ver modificadas. Si recordamos, la expiración es un proceso que normalmente nosotros lo hacemos de forma pasiva. Los músculos de la expiración no están activados, pero aquí sí. El paciente va a tener funcionando los músculos expiratorios tratando de vaciar toda esta vía aérea que está obstruida y no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces vamos a tener un vaciamiento alveolar incompleto y el paciente va a tener un aumento de esta hiperinflación alveolar. Entonces, todos estos cambios que vemos, estos cambios de volúmenes y resistencia, ya en el paciente con una crisis de asma severa nos va a dar una repercusión hemodinámica. Y nosotros la vamos a ver como un incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo que hace que este paciente con crisis de asma severa tenga un mayor riesgo de edema pulmonar y es por eso que en este paciente con crisis de asma severa
que clínicamente nos puede llegar deshidratado a la emergencia, nosotros tenemos que tener un cuidado importante con el manejo de los líquidos, porque no toleran grandes cantidades de líquidos. Y también este mismo paciente nos puede tener incremento de la poscarga del ventrículo derecho, que clínicamente en el paciente con asma severa, con crisis de asma severa, se va a ver manifestado con el pulso paradójico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que este paciente con asma no sufra una crisis de asma? En primer lugar, aquel paciente que ya ha tenido una exacerbación grave en el año previo, que haya sido ingresado a una unidad de cuidados intensivos o que haya necesitado intubación. Aquel paciente que tiene uso excesivo de salbutamol. Este paciente no está controlado y de hecho es un factor de riesgo que nos predice mortalidad en este tipo de pacientes. Que el paciente tenga síntomas persistentes o no controlados, aquel paciente que tuvo tratamiento, mejoró, se sintió mejor, lo abandonó, entonces tenemos una mala adherencia al tratamiento, tenemos alteración en sus pruebas de función pulmonar, tenemos un FEV1 bajo, tenemos exposición a alergenos de forma continua, exposición a humo de tabaco. Esto es importante, muchas veces los cuidadores, los padres no aceptan que el humo del tabaco es un factor de riesgo importante para que el paciente no mejore. Comorbilidades como obesidad, rinitis alérgica, alergia alimentaria, problemas psicológicos o socioeconómicos importantes o algunos marcadores inflamatorios como que tengamos alteración en el seno o eosinofilia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer una crisis vital de asma? Ya que el paciente es grave, están relacionados con la crisis, relacionados con la enfermedad, que el paciente tenga alguna comorbilidad o alguna condición psicológica. Una relacionados con la crisis, pues volvemos, ¿verdad? Que el paciente tenga una crisis que haya sido de instauración rápida. Ya vimos que estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de ingresar a cuidados intensivos. Que tengamos crisis pasadas que motivaron ya sea consultas, urgencias o hospitalizaciones frecuentes en el año previo. O aquel paciente pues que tuvo ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Relacionados con la enfermedad asmática, que no tenga control periódico de la enfermedad, o volvemos, que tenga un abuso de los broncodilatadores de acción corta como el salbutamol. Que el paciente tenga alguna comorbilidad cardiovascular o que tenga una condición psicológica o psiquiátrica que hace que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del paciente con crisis de asma? Lo principal, ustedes, es la historia clínica y el examen físico. La apariencia general del paciente al momento que acude al servicio de urgencias nos va a decir mucho. Así nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico como rápido, con una visión de cómo está el paciente. Con el simple hecho de ver cómo está su apariencia general, nosotros podemos saber de forma rápida cómo está la gravedad del paciente. Si es un paciente, número uno, que tolera el decúbito supino, o por el contrario es aquel paciente que está sentado, agitado, con datos francos de dificultad respiratoria. ¿Cómo está su estado de conciencia? Si es un paciente que está consciente o por el contrario es inconsciente, eso nos va a dar la clave para ver si es una crisis de asma leve o una crisis de asma moderada a severa. La historia clínica es importante. Aquí nosotros cuando el paciente nos llega a la urgencia vamos a hacer una historia clínica breve en el momento. Luego vamos a hacer evaluaciones secundarias donde vamos a ahondar sobre aspectos más importantes. Pero entre lo más importante es evaluar en qué momento comenzaron los síntomas. Si comenzaron hace 2, 3, 5, 6 días, hace semanas o si fue algo de instauración súbita. ¿Qué tratamiento le han dado al paciente? Si antes de acudir al servicio de urgencia ya había recibido esteroides sistémicos, ya se le había aplicado algún ciclo de salbutamol o qué es lo que han hecho, si no tenemos sospecha de alguna otra cosa, si el paciente tiene historia de asma o no, ya conocida, porque también hay que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo en el paciente con sospecha de aspiración de cuerpo extraño. El examen físico, una vez que nosotros ya hicimos la inspección general, pues es importante los signos vitales. Frecuencia cardíaca, si vemos que el paciente está en una crisis de asma severa, pulso paradójico, la saturación es súper importante, sobre todo porque eso también nos va a ayudar a clasificar si el asma es leve, la crisis de asma es leve, es moderada o es severa. El examen físico, la auscultación, vital, ¿verdad? Saber si el paciente tiene sibilancias, si estas sibilancias son solo en la fase expiratoria, si son en la fase inspiratoria y expiratoria, o si por el contrario tenemos un paciente con un tórax silente, que ese ya es un signo ominoso de falla respiratoria. El examen físico también es importante para que nosotros podamos descartar o sospechar complicaciones, como un neumotórax o una neumonía, ver si el paciente está cianótico o no está cianótico, ver cómo está sentado, si tiene una posición en trípode.
Y todo esto, ¿verdad? Todo esto lo vamos a hacer de forma rápida cuando el paciente acude, pero luego vamos a estar haciendo evaluaciones secundarias y ahondando sobre aspectos más específicos en relación a la enfermedad del paciente. Entonces, cuando el paciente acude a los servicios iniciales, en primer lugar, tiene una exacerbación aguda de asma. Es asma, ustedes, lo que les mencionaba, hacer diagnóstico diferencial. Tiene algún factor de riesgo grave y la severidad. Entonces, la severidad, todo esto lo vamos a clasificar de acuerdo a lo que estamos investigando en el paciente, en la historia clínica y en el examen físico. Si tenemos un paciente que nos habla y nos habla en frases, esto ya nos da orientación hacia una crisis de asma leve o moderada, diferente a aquel paciente que solo dice palabras o no habla. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria incrementada, pero no tiene uso de músculos accesorios, el paciente lo podemos catalogar como una crisis de asma leve moderada. Si tiene un incremento de la frecuencia cardíaca, pero no sobrepasa los 120 latidos por minuto, a diferencia de aquel paciente que está taquicárdico, se incluso puede tener frecuencia de hasta 180 latidos por minuto. Y la saturación, lo que comentábamos, es súper importante ver si la saturación en una crisis de asma leve, por ejemplo, el paciente va a tener saturaciones arriba del 92%. En una moderada puede ser hasta 90%, pero ya en aquel paciente con una crisis de asma severa, la saturación va a estar menor del 90%. Y según las guías, Gema y Gina nos dicen que nosotros tenemos que hacer pruebas de función pulmonar al momento que el paciente acude al servicio de urgencia, sobre todo en aquellos niños mayores de 5 o 6 años que ya cooperan para hacer estas pruebas. Las debemos de hacer sin retrasar el tratamiento y que luego vamos a estar haciendo evaluaciones generalmente cada hora. Entonces, si el flujo respiratorio del paciente es mayor del 50%, la podemos clasificar como una asma leve moderada, y si ya ese está menor del 50%, pues ya como una crisis de asma severa, donde hay indicación ya de transferir al paciente a un lugar donde le podamos brindar un cuidado más especializado. En cuanto a los scores de gravedad, existen varios. Tenemos este, que es el Pulmonary Score, para la valoración clínica de la crisis de asma. Tenemos que, según este puntaje, nosotros damos una numeración de 0 a 3 y vamos a evaluar 3 aspectos importantes: la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso de músculos accesorios como el esternocleido mastoideo. Entonces vamos a ir sumando. Si nuestra suma nos da una puntuación de 3 y el paciente mantiene saturaciones arriba del 94%, lo podemos clasificar como una crisis de asma leve. Si por el contrario la puntuación ya es mayor y nos suma de 4 a 6 y el paciente mantiene saturaciones entre 91 y 94, lo clasificamos como una crisis de asma moderada. Y aquel paciente que nos llega a la urgencia y que tiene sibilancias inspiratorias, tiene frecuencia respiratoria arriba de 60 y ya tiene actividad máxima del uso de músculos accesorios como el esternocleido mastoideo, pues ya este paciente es una crisis de asma grave. Generalmente este paciente nos va a estar desaturando y es importante pues trasladarlo, ¿verdad? Otra de las características importantes es evaluar el estado de conciencia. Si el paciente tiene un estado de conciencia alterado, está agitado, está confuso, eso ya nos da la idea de que eso ya no es una crisis de asma leve, es una crisis de asma severa. O aquel paciente que tiene cianosis, la cianosis generalmente no va a estar presente en una crisis de asma leve y puede estar presente en una crisis de asma severa. Y la intensidad de la sibilancia, volvemos, a aquel paciente con un tórax silente, que eso significa que el paciente tiene tan poco ventilación minuto que es incapaz de movilizar aire y no ocultamos nada a ustedes. Este es un signo inminente de falla respiratoria en este paciente. Dentro del diagnóstico, aparte de la historia clínica y el examen físico, pues también es importante lo que les comentaba, hacer pruebas de función pulmonar, donde nosotros podemos tener una medición objetiva de cómo está la función pulmonar del paciente. Y estas están indicadas a hacerlas al momento que el paciente llega al servicio de urgencias, si es un paciente que nos puede cooperar, generalmente arriba de 5 o 6 años. Y las vamos a estar haciendo posteriormente cada hora en las valoraciones secundarias. Dentro de los laboratorios, en una crisis de asma leve a moderada, no tenemos que hacer ningún laboratorio, no existe ninguna guía que nos diga hay que hacerle hemograma, hay que hacerle PCR, hay que hacerle nada a ustedes, ni siquiera electrolitos, nada. A no ser que el paciente ya nos llegue con datos de una crisis de asma severa, pues aquí sí nosotros nos podemos apoyar de una gasometría arterial. Sabemos que los valores de pH, presión arterial de oxígeno y de presión de dióxido de carbono nos van a ayudar mucho. Inicialmente en el paciente que inicia con una crisis de asma leve a moderada, los valores en la gasometría pueden estar normales. El PCO2 puede estar disminuido incluso porque el paciente de forma compensatoria aumenta su ventilación minuto.
Pero ya cuando en la gasometría nosotros nos encontramos valores de dióxido de carbono aumentados o normales, eso ya nos debe alertar a que el paciente pues tiene un incremento de y ya no está compensando también toda esta dificultad respiratoria. Y dentro de las pruebas de imágenes tampoco está indicado de rutina tomarle radiografía de tórax a todo el paciente que llegue en crisis asmática al servicio de urgencia, a no ser que nosotros sospechemos que haya alguna complicación como neumotórax, por ejemplo, o neumonía. En cuanto al tratamiento, este lo vamos a clasificar en varios objetivos. En primer lugar, corregir la hipoxemia o la hipercapnia en aquel paciente que la tenga, aquel paciente que nos está desaturando. Reversión rápida de la obstrucción al flujo de aire, manejar la inflamación y, por último y no menos importante, reducir la probabilidad de que el paciente se hospitalice o que recurra con una crisis de asma. Entonces, el manejo inicial lo vamos a hacer en 2 pasos, por así decirlo. El manejo cuando el paciente llega al servicio de urgencias, que lo vamos a hacer en las primeras 30 a 60 minutos, y luego vamos a ir haciendo un manejo secundario según cómo el paciente vaya respondiendo al manejo inicial. En cuanto al manejo de la hipoxemia, en aquellos pacientes con crisis moderadas a severas que ya no tienen una saturación, que ya no tienen un compromiso de su saturación, entonces es importante que nosotros utilicemos oxígeno humidificado suplementario. Y esto lo vamos a hacer con puntas nasales. El objetivo es mantener una saturación arriba del 92%. No es que nosotros tengamos una saturación del 100%, no. Es mantener saturaciones óptimas y con que el paciente tenga una saturación entre 92 y 94%, ahí estamos bien. Las nebulizaciones las vamos a hacer con oxígeno, nunca con un nebulizador en el paciente con crisis asmática, a un flujo de 6 a 8 litros por minuto. En aquellos pacientes con crisis de asma severa, que ya dimos este tratamiento inicial y más el manejo farmacológico del que vamos a hablar posteriormente, y que vemos que su hipoxemia no resuelve, entonces comenzamos a plantearnos métodos de ventilación no invasiva. Según Gina y Gemma, que son las guías más actualizadas en cuanto al manejo del asma, pues no lo recomiendan como un tratamiento de rutina, la ventilación no invasiva, pero nos dicen que nos podemos plantear la posibilidad en aquel paciente que muestra deterioro clínico y también respiratorio, y que no nos mejora con el manejo convencional. Ya le aplicamos broncodilatadores, ya le aplicamos esteroides, ya utilizamos oxígeno y el paciente se está deteriorando. Entonces, antes de llegar a una ventilación invasiva, pues nos podemos plantear ventilación no invasiva. En cuanto a los niveles de CO2, pues nosotros esperamos que al revertir esta obstrucción del flujo de aire con el terapia con broncodilatadores y con antiinflamatoria, pues mejore toda esta hipercapnia que el paciente está presentando. El manejo del broncoespasmo es básico, es súper importante en el paciente con crisis asmática, y es importante que nosotros recordemos que el control del músculo liso de la vía aérea se puede dar por 3 vías, por la vía adrenérgica, por la vía colinérgica y por la vía no adrenérgica ni colinérgica. Entonces, cuando hablamos del manejo del broncoespasmo, el tratamiento estándar aquí es los agonistas beta-2 de acción corta, hablando específicamente de salbutamol. Este es como el gold standard, ¿verdad? Sabemos que el broncoespasmo es como uno de los principales mecanismos de obstrucción de la vía aérea. Entonces, el broncoespasmo lo vamos a usar solito en aquellas crisis que son de leves a moderadas, solito como broncodilatador, ¿verdad? Pero ya en aquellas crisis severas, nosotros podemos asociarlo a un anticolinérgico, como el bromuro dipatropio. Bromuro dipatropio por sí solo en el manejo de una crisis asmática no está recomendado, pero en el manejo de una crisis asmática asociado a salbutamol se ha visto que mejora la función pulmonar del paciente y también que reduce las hospitalizaciones. El uso de agonistas beta-2 de acción prolongada por sí solos en el manejo de crisis asmática tampoco lo recomendamos. Y el uso de sulfato de magnesio no se usa de forma rutinaria. ¿En quiénes está indicado? En aquellos pacientes que nosotros ya aplicamos manejo broncodilatador, ya utilizamos esteroides sistémicos o nebulizados, y el paciente, ustedes, a pesar de que ya llevamos 1 hora de tratamiento, el paciente persiste con deterioro clínico y también deterioro de su función pulmonar. Entonces, Gina recomienda una dosis única de sulfato de magnesio a una dosis máxima de 2 gramos en una infusión de 20 minutos. En cuanto al uso de santinas, tampoco se recomienda en el paciente pediátrico, sobre todo por sus efectos adversos. Sabemos, bueno, existen varios estudios que han comparado
¿qué es más eficaz? ¿El uso de salbutamol administrado con nebulizador o administrado con un espaciador y con inhalador dosis medida? Entonces, ¿qué se ha encontrado en estos estudios? El inhalador dosis medida con el espaciador se ha visto que es superior en el manejo de una crisis asmática leve y moderada, pero no existen estudios que nos avalen el uso de inhalador dosis medida con espaciador en una crisis de asma severa. En esto, lo que recomiendan la mayoría de los estudios es el uso de nebulizaciones con oxígeno. También se ha visto que en los pacientes que nosotros manejamos con inhalador dosis medida y cámara espaciadora, las reacciones adversas del salbutamol, sabemos que el temblor es una de las reacciones adversas más frecuentes y también la taquicardia, son menores en comparación con aquellos pacientes que fueron tratados con nebulizaciones. Y en cuanto a costos, también se ha visto que los costos son menores si nosotros utilizamos un inhalador dosis medida con una cámara espaciadora. Entonces, en cuanto a las dosis, tenemos que las dosis del salbutamol existen como varios protocolos. La podemos usar unas nebulizaciones intermitentes o podemos utilizar nebulizaciones continuas. Sobre todo, sabemos que las nebulizaciones en el paciente con crisis de asma severa. Entonces, la dosis recomendada es de 0.15 miligramos por kilo, siendo una dosis mínima de 2.5 miligramos. Y siendo una dosis máxima de 5 miligramos cada 20 minutos la primera hora. Y luego, pues la vamos a utilizar cada hora o cada 3 a 4 horas, según como el paciente lo vayamos encontrando en las evaluaciones secundarias. Y cuando administramos una nebulización continua, entonces aquí la dosis varía un poco, va a ser calculada a 0.5 miligramos por kilo en una hora, siendo la dosis máxima 20 miligramos. Y cuando utilizamos el inhalador dosis medida, pues este va a ser, según Gina, de 4 a 8 puffs cada 20 minutos la primera hora y luego igual lo vamos a ir cambiando cada hora o cada 3 a 4 horas según como el paciente vaya respondiendo. Y en aquellas crisis de asma severa en las que se indicaba que nosotros asociemos un broncodilatador de acción corta con hipatropio, entonces en aquellos pacientes menores de 20 kilos vamos a utilizar una dosis de 250 microgramos de bromuro de hipatropio y en aquellos pacientes mayores de 20 kilos una dosis de 500 microgramos. Y si lo utilizamos en inhalador dosis medida, pues de 4 a 8 disparos cada 20 minutos. Lo mismo que hacemos con el salbutamol. Este es otro estudio que compara la eficacia de los inhaladores dosis medida como el salbutamol administrados con nebulizador o inhalador dosis medida con espaciador. Y también se ha visto que reduce los puntajes de medición del score pulmonar que se aplica en ese paciente y también se ha visto que reduce las reacciones adversas como la frecuencia cardíaca y el temblor en aquellos pacientes que utilizamos inhalador dosis medida con espaciador. En cuanto al manejo de la inflamación, este es otro de los mecanismos implicados en la crisis asmática, pues es importante que nosotros en la primera hora después de que el paciente acudió al servicio de urgencias administremos un esteroide sistémico. Y aquí es importante saber que no, pues sistémico no es que le vamos a administrar un esteroide inyectable al paciente. Siempre que el paciente tolere la vía oral, se prefiere la vía oral en este tipo de pacientes, a no ser que el paciente tenga alguna condición, que tenga vómitos por exceso de tos o que tenga una alteración del estado de conciencia, pues vamos a utilizar un esteroide, ya sea por vía intravenosa o intramuscular. Y el efecto nosotros lo vamos a notar en 2 a 4 horas y se ha visto que cuando lo utilizamos en la primera hora de que el paciente acudió al servicio de urgencia, pues va a haber una menor tasa de hospitalización. Podemos utilizar distintos tipos de esteroides, desde prednisolona, metilprednisolona, siendo la dosis máxima en niños 40 miligramos por kilo. Y lo vamos a mantener. Si el paciente llegó a una emergencia y nosotros necesitamos o le aplicamos esteroides, es importante que nosotros demos de alta a este paciente con esteroides, que complete al menos 5 días de esteroides, es lo máximo que se recomienda en los niños. Porque a veces sucede que puede llegar al servicio de urgencia, administramos un esteroide, pero lo damos de alta sin ese esteroide. Entonces aquí es importante que nosotros completemos este ciclo para ayudarle en el manejo de la inflamación al paciente. Se han evaluado estudios que valoran la efectividad, comparando ¿qué es más eficaz? Si el esteroide administrado por vía sistémica comparado con aquellos esteroides administrados por vía nebulizada. Y no se ha visto que uno sea superior al otro. Se ha visto que las tasas de hospitalizaciones son similares en aquellos niños a los que se han administrado esteroides sistémicos versus esteroides nebulizados. En aquellos pacientes con una crisis de asma severa, que nosotros ya administramos toda esta terapia inicial y que no hay mejoría, ustedes
no mejora ni con una ventilación invasiva, nos podemos plantear la posibilidad de utilizar helios. Esta es una combinación de helio con oxígeno y su mecanismo de acción es disminuir el flujo laminar y reducir el flujo turbulento para reducir la progresión de la insuficiencia respiratoria de este paciente. ¿Y en qué paciente? Pues en crisis de asma grave que no responde a las terapias iniciales. Y eso ya lo vamos a hacer en un entorno más controlado, como en una unidad de cuidados intensivos. Entonces acá tenemos un cuadro resumen de Gina. Ya evaluamos si el paciente tenía una crisis de asma leve o moderada o una crisis de asma severa. En aquel paciente con crisis de asma leve o moderada, la terapia inicial ya hablamos que va a ser con salbutamol. De 4 a 10 disparos con inhalador dosis medida más espaciador. Cada 20 minutos la primera hora. Si es necesario, en una crisis moderada, administramos esteroides sistémicos. Ya dijimos la dosis máxima. Y si el paciente está en una crisis moderada que amerita oxígeno, pues administramos una terapia controlada con oxígeno. Si el paciente ya administramos nosotros este manejo inicial y el paciente no mejora, entonces este paciente lo catalogamos como una crisis de asma severa. Lo tenemos que transferir a una unidad, ya sea de cuidados intermedios, cuidados intensivos, y aquí ya vamos a combinar broncodilatadores de acción corta con bromuro y ipatropio. Es importante tener una terapia con oxígeno controlada, los esteroides sistémicos y dependiendo de la evaluación del paciente de forma continua, pues si el paciente responde, no va a ser necesario continuar con medidas más invasivas de ventilación, ¿verdad? En el caso de aquellos pacientes con una crisis leve o moderada que respondan a esta terapia inicial que nosotros le estamos dando en el servicio de urgencia, el paciente respondió durante la primera hora con este tratamiento con SABA, con el esteroide que le administramos, y nos podemos plantear la posibilidad de egresar al paciente, tiene una prueba de función pulmonar que mejoró en comparación con la basal con la que llegó al servicio de urgencia. Entonces es importante que nosotros demos de alta a este paciente continuando la terapia que le estábamos administrando. Entonces que le demos un tratamiento de rescate, que le iniciemos si no tiene una terapia controladora o que aumentemos de paso a aquel paciente que ya se encontraba con un manejo inicial de su enfermedad, que le continuemos lo que mencionaba anteriormente, su esteroide sistémico, completar 5 días en niños, y sobre todo que lo citemos a la consulta externa en 2 a 7 días para evaluar cómo está el paciente, si ya resolvió, si no ha resuelto, en qué más podemos apoyarle, en qué más podemos hacer para mejorar la fase actual del paciente. Esto es de GEMA, es prácticamente lo mismo, es un recordatorio de cómo vamos a manejar la crisis leve, la crisis moderada o la crisis grave. Dice prácticamente lo mismo que mencioné en Gina. Entonces, ¿cuáles son los criterios para ingresar a aquel paciente que ya nosotros lo manejamos en el servicio de urgencia, pero que no mejora? En primer lugar, aquellos pacientes que permanecen muy sintomáticos a pesar de que ya dimos ese tratamiento inicial. Paciente que persiste con uso de músculos accesorios, paciente que necesita oxígeno porque al retirarle el oxígeno desatura, es un paciente que nos presenta una saturación menor del 92%. Aquel paciente que le hacemos una prueba de función pulmonar, ya sea una flujometría o una espirometría, y sus pruebas están menor del 50 al 60% de su valor basal, o cuando el paciente tiene un antecedente de que ya tuvo una crisis de asma vital, aquel paciente que cuando nos llegó al servicio de urgencias ya nos menciona que él estuvo con un tratamiento con esteroides y que a pesar de esto pues hubo un fracaso en el manejo de su enfermedad, o aquel paciente que tiene algún riesgo social o algo que le imposibilita garantizar que el paciente va a seguir el tratamiento en casa o que tenga alguna comorbilidad respiratoria, como neumonía, neumotórax, neumomediastino, entonces no podemos dar de alta a este paciente. Y criterios para ingresarlo a la UCI, número 1, que lleguemos a lo que no queremos, que nos llegue una parada respiratoria, que el paciente se altere su nivel de conciencia, que haya un deterioro funcional respiratorio a pesar del tratamiento que estamos administrando. Le hicimos una espirometría y el paciente, no sé, ingresó con un FEV1 de 40% de su valor basal y está en 30, este paciente amerita ingresar a su unidad de cuidados intensivos, que persiste con una saturación menor del 90% a pesar de que lo tenemos con puntas nasales. Y entonces aquí es necesario plantearnos la posibilidad de otras medidas de oxigenación. O que el paciente tiene hipercapnia o necesidad de soporte ventilatorio a pesar del manejo que ya estamos dando. Algo importante es que el paciente, una vez que nosotros, no sé, la crisis de asma leve o moderada resolvió, la crisis severa se ingresó a unidad de cuidados intensivos, el paciente mejoró, lo sacamos de la crisis,
Entonces, antes de egresar a este paciente, es importante que nosotros lo eduquemos, que el paciente conozca sobre su enfermedad. Es importante que el paciente sepa que el asma es una enfermedad crónica. La palabra crónica significa que no se cura y que necesita tener un tratamiento de forma continua. Porque, ¿qué pasa con el paciente? Se siente bien, retira la terapia y es ahí donde el paciente pues se convierte eso en un factor de riesgo para una crisis de asma que lo puede llevar a su unidad de cuidados intensivos. El paciente debe saber diferenciar cuáles son los fármacos que le van a ayudar a controlar su enfermedad, que son los que debe usar de forma diaria, en comparación con aquellos pacientes que solo van a aliviar su sintomatología. Porque, ¿qué pasa? Las estadísticas nos dicen que existe un abuso y sobreuso de los medicamentos de rescate. El paciente cree que el usar salbutamol, porque le ayuda a aliviar los síntomas de momento, ya se curó. Y no, sabemos que el uso excesivo de salbutamol, número uno, no es el tratamiento del asma, porque no es un tratamiento que le va a ayudar a controlar la inflamación, que es uno de los mecanismos más importantes de la enfermedad, y que por el contrario lo pone en riesgo de una crisis asmática severa. El paciente debe saber identificar cuáles son los síntomas de su enfermedad, usar correctamente los inhaladores. Esto es importante. Ustedes muchas veces nos llegan los pacientes a la consulta externa y el paciente está usando, número uno, el inhalador dosis medida directamente a la boca, sin una cámara espaciadora, o lo está usando con un vasito. Entonces aquí, número uno, estamos desperdiciando el medicamento, que la mayoría son caros, y el paciente no va a controlar su enfermedad. Entonces, todo eso es importante que nosotros se lo expliquemos al paciente, a la alta médica o a la consulta que le vamos a dar de seguimiento a los 2 a 7 días de que el paciente salió con su crisis de asma. Es importante monitorizar sus síntomas con una flujometría y reconocer los síntomas de que el paciente se está empeorando, de que se está exacerbando. Y nosotros debemos de darle un plan de acción al paciente para prevenir esta crisis de asma, porque de nada sirve que el paciente salga, no tuvo que intubarse, pero este paciente que tuvo que ingresarse, eso ya es un factor de riesgo para que vuelva a ingresarse, ya sea en el mismo año o en el año siguiente. Entonces, la educación del paciente es como uno de los pilares fundamentales en el manejo de una crisis asmática. Y yo creo que eso sería todo. Gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes, gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio una hora antes de llevarse a cabo la charla. Charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.